Buenas tardes a todas y a todos. Hoy celebramos un nuevo encuentro con la militancia y aunando pues, la modalidad presencial con la telemática y adaptándonos, como no puede ser de otra manera, a las circunstancias que marca la situación sanitaria. En esta ocasión hemos aprovechado la presencia en Santander de nuestro compañero de la Comisión Ejecutiva Federal, Andrés Perelló, para organizar este encuentro y debatir sobre las leyes de memoria histórica y democrática. Nos acompaña también en esta mesa Zoraida, compañera de la Ejecutiva Regional y directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica del Gobierno de Cantabria, y nuestro secretario general y vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuluaga. Andrés ha asistido esta mañana como experto en la comisión que trabaja en el Parlamento de Cantabria en la elaboración de nuestro proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática. Ya sabéis que Andrés es secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE y que actualmente también es embajador delegado permanente de España en la UNESCO. En Cantabria, como os decía hace unos momentos, estamos avanzando desde el Parlamento de Cantabria en los trámites que deben culminar este año con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Una ley que quedó paralizada su trámite justo hace un año, el día 12 de marzo, y que mientras estos trámites van avanzando parlamentarios, siempre con el impulso del Partido Socialista Obrero Español, pues la derecha ha hecho todo lo posible por ir obstaculizando este proceso. Hemos llegado incluso a tener que debatir en una moción en la que las derechas pedían dejar sin efecto las partidas sobre memoria histórica de los presupuestos, utilizando siempre ese argumento a los que ellos se sujetan de la urgencia sanitaria. Fui contundente en mi intervención, como lo he sido hoy también en el Pleno, a la hora de dejar claras algunas cuestiones. En primer lugar, que tenemos y que desde luego la memoria histórica que ellos tanto rechazan no es una cuestión de ideologías, sino que es una cuestión de humanidad, simple y llanamente. La memoria democrática no es de izquierdas ni de derechas, y que es patrimonio exclusivo de los demócratas, como ya hemos comentado. Y es evidente que para todos la lucha contra el virus es lo primero, lo más urgente, pero hay cuestiones que no son aplazables y porque tienen que ver precisamente con la dignidad y sobre todo con los valores democráticos. Y desde luego ambas cosas no se pueden dejar sin efecto, como ellos y desde luego esta derecha de nuestra comunidad y desde luego también desde el país pretende. De manera que aquí en Cantabria se está avanzando sin prisa, pero sin pausa, en esta tramitación que hará que seamos una comunidad autónoma que, igual que el resto de 12 comunidades autónomas, disponga de una norma legislativa de ley de memoria histórica. Luego, en el aspecto de la ley y del anteproyecto que presentó el Gobierno de Cantabria, explicará más Zoraida, pero antes de darle la palabra también quería hacer una brevísima referencia al Gobierno de España y sobre todo a su labor a la hora de impulsar el anteproyecto de ley de memoria democrática que se aprobó, como sabéis, en septiembre del año pasado. Un texto que busca la reparación integral de las víctimas de la guerra y de la dictadura, un texto que plasma las políticas de la verdad, la justicia y la reparación. De manera que los socialistas de España y también en Cantabria trabajamos para el reconocimiento y la dignidad de todos aquellos hombres y de todas aquellas mujeres que lucharon contra el fascismo. Un ejemplo de compromiso, por cierto, que debemos tener presente en esta España de 2021 ante las nuevas amenazas de la extrema derecha. Cada uno, desde luego, desde nuestra responsabilidad y aportando nuestro granito de arena. A nosotros aquí en Cantabria nos toca ahora cumplir el compromiso con nuestra historia y, desde luego, también con nuestro futuro, que solo se puede construir sobre la base de la justicia histórica. Y quiero acabar mi intervención quedándome con una frase que hoy Andrés Perelló pues, ha dicho en ese hemiciclo y que ha sonado tan fuerte y tan rotundo de Cantabria, que un mundo no puede quedar sin memoria. Por lo tanto, le cedo la palabra a Zoraida Josa, directora general de Memoria Histórica, para que desarrolle el anteproyecto. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este acto. Bueno, en este acto sobre todo tenemos la suerte de contar con Andrés Perelló,
que es uno de los mayores valedores de las políticas de memoria histórica y democrática de nuestro partido, lo que le llevaron a ser secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos. Por eso yo creo que, como todos hemos venido a escuchar a Andrés, mi intervención va a ser corta. Hemos hablado ya en otros muchos foros de cómo ha sido la tramitación de la ley. Realmente ya está en el Parlamento, con lo cual yo lo que quería era centrarme un poco en el día de hoy, en el punto de partida de la ley, ¿no? Cómo surgió esta ley y cómo se desarrolló en Cantabria. El proyecto de ley de memoria histórica y democrática de Cantabria no parte de cero. Son innumerables las actuaciones promovidas por entidades y colectivos memorialistas de Cantabria, por la sociedad civil, por los partidos políticos, por los sindicatos y también por los familiares y de las víctimas de la sublevación y del franquismo. En los últimos 20 años en Cantabria se han desplegado iniciativas de recuperación de lugares de memoria, de lugares simbólicos, se han hecho exhumaciones de restos, se ha hecho investigación y divulgación de hechos históricos, se han elaborado bases de datos y se ha hecho recogida de testimonios e incluso se han hecho también actos de reconocimiento. Hasta el momento de inicio de la tramitación, primero de la tramitación del anteproyecto por parte del Gobierno de Cantabria y después del proyecto ya por parte del Parlamento, yo creo que es pertinente y muy importante subrayar que el reconocimiento y la restitución moral de las víctimas del franquismo y la reparación de la verdad y de la memoria histórica ha sido una misión que ha asumido la sociedad cántabra. La han asumido las asociaciones y los colectivos memorialistas, la ha asumido la sociedad civil que se ha organizado y han sido un poquitín los que se unían con el fin común de dignificar a las víctimas desde lo colectivo. Hemos de celebrar, yo creo que tras esto, tanto los colectivos como las instituciones han puesto en común con un alto grado de consenso su trabajo, lo que nos ha llevado, yo creo, a donde estamos hoy. Aprovecho aquí también para dar las gracias a todas las entidades memorialistas de Cantabria, a las que están hoy con nosotros, viéndonos en streaming, a Desmemoriados, a la Asociación Guerra y Exilio y al colectivo La Vorágine, a los que están aquí con nosotros, el Grupo de Memoria Histórica del PSOE, muchas gracias también a vosotros, al que pertenezco, y a todas las demás que nos han ayudado, que han sido muchas, nos hemos reunido muchas veces para ir elaborando un poquitín lo que dio forma al que fue el anteproyecto de ley de memoria que entró en el Gobierno. Eso yo creo que debemos de ponerlo en valor, que este proyecto ya de ley que entró en el Parlamento surgió de lo colectivo, del trabajo de todas las asociaciones y todos los colectivos memorialistas de Cantabria que han hecho un gran trabajo. En lo que me toca, no ya como miembro del Grupo de Memoria Histórica del PSOE, sino como directora general de Memoria Histórica, bueno, deciros que la creación de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica fue una promesa electoral que se integraba en el programa de Pablo Zuloaga y que una vez que llegamos al Gobierno el PSOE defendió y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y he supuesto contar con un sujeto institucional encargado de desarrollar las políticas públicas de memoria histórica en Cantabria, que creo que es una cosa importante que tenemos que hacer. La ley nos otorgará la unidad de sentido en estas políticas públicas y contribuirá a reforzar la seguridad jurídica. Yo creo que será un instrumento muy válido para desarrollar las políticas públicas que queremos desde el socialismo y desde todos los sitios, ¿no? Porque yo creo que tiene que ser una ley para todos, tiene que ser una ley colectiva, tiene que ser una ley que valga para que todo el mundo se sienta restituido, se sienta dignificado y bueno, sabéis que tenéis todo mi apoyo y la puerta abierta de la Dirección General para el desarrollo de las políticas públicas que podamos hacer en los siguientes años. Muchas gracias. Doy la palabra a Andrés Pérez. Compañeras, gracias por estar aquí, por estar transmitiendo a la gente que nos esté siguiendo, que seguramente es bastante porque esto lo habéis anunciado con los enlaces, pero esta mañana me ha sorprendido que he recibido saber que tiene un tema que le interesa, la sigue como sea. Y me ha sorprendido que me hayan mandado mensajes de otras comunidades siguiendo la comparecencia de esta mañana, lo cual dice mucho dentro de este espasmo en el que se ha instalado la política en España, en el que vivimos espasmódicamente, y espero que algún día alguien tome algún tranquimacín político y podamos hablar como personas y no estar todos los días de sobresalto o esperando quién da el mayor. Pero bueno,
Bien está lo que bien acaba, y esta mañana hemos tenido una comparecencia que a mí me ha parecido, y así se lo he hecho saber a los portavoces, muy adecuada y con un tono dentro de lo que es una propuesta de ley de este tipo muy considerable desde el punto de vista de la razón del diálogo, porque con independencia de las consideraciones ideológicas que se puede hacer, que todo el mundo sabemos los que nos separan de cada grupo político, pues el talante está bueno y hay una cosa que me ha llamado la atención, que es que el tronco central, tanto de la Ley de Memoria Histórica Estatal como el tronco central sobre el que se soporta la Ley Cántabra, el proyecto de Ley Cántabra, no se cuestiona. Se cuestionan algunas especulaciones de futuro sobre si la Comisión de la Verdad será o no positiva, si se adoctrinará o no, pero el tronco que es incuestionable. ¿Por qué es incuestionable? Porque más allá de las valoraciones políticas, esta ley, como el resto del entramado autonómico, está descansando en el derecho humanitario internacional, o en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos. Por razones simples, y luego se puede explicar como sea, y lo digo siempre, no hay ninguna filosofía moral, política, religiosa que no diga que a los muertos hay que enterrarlos con dignidad. Y luego cada uno le dará la dignidad cristiana, musulmana, judía, laica, o como la quiera dar, pero enterrarlos. Y no es menos cierto que cuando se dice no remuevan heridas, no hay herida que se cierre si no se cura por dentro. Y esta herida está queriéndose cerrar artificialmente durante 80 años y no se va a cerrar hasta que el último muerto en una fosa no salga y tenga una lápida con su nombre. Y ahí se acabará este debate cuando logremos acabarlo. Pero, por tanto, es un debate que entronca en el derecho humanitario internacional, en las resoluciones de la ONU y en todo el entramado autonómico que ya se ha puesto en marcha, que es donde se entronca la ley del Parlamento Cántabro, y en dar salida a un problema que el resto del mundo tiene resuelto. Esta mañana me preguntaban con el derecho comparado. ¿Y por qué llegamos tarde? Hombre, en España siempre llegamos tarde porque nos cuesta a veces tomar decisiones y por compromisos contraídos en la transición, por lo que usted quiera. Pero hay un argumento que no se esgrime con frecuencia, no es que llegamos tarde, es que Alemania y Francia, y en su caso Portugal, pueden resolver sus derivas de la dictadura porque no tuvieron que pronunciarse, como no se ha pronunciado esta nación, ¿con quién estás? Y la pregunta que yo siempre hago, que nunca se me responde, es: ¿usted está con los que ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Con las potencias aliadas? Y, por tanto, con las potencias de la democracia, ¿sí o no? Porque si está con ellos, no puede estar con los que le ganaron aquí, que son los que perdieron fuera. Y el problema es que aquí ganaron los que allí fuera perdieron, porque si aquí hubieran ganado, lo mismo que ganaron allí, como sucedió en Alemania y como sucedió en Italia, esta discusión que tenemos no la tendríamos. Pero España no se ha respondido a eso. España, me refiero que el propio Parlamento hay grupos que no han condenado el franquismo y, por tanto, estamos ahí buscando cómo navegamos en algo que hay que resolver. O sea, la nación española tiene que estar con quienes ganaron, con quienes está en este momento, la Unión Europea, con quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, que eran las potencias democráticas aliadas frente al nazismo y al fascismo, que la comunidad internacional ha condenado, como condenó el régimen de Franco en la ONU en el año 46, diciendo que era un régimen genocida, fascista, nazi, criminal. ¿Esto es adoctrinar? No, esto es escanear la realidad. Yo intento dar mi opinión, que la tengo, pero cuando hablo de estas cosas no doy mi opinión. Si yo digo que hay una resolución de diciembre del 46 donde se condena el régimen de Franco, la hay. Si yo digo que está considerado que hay y cualquiera de vosotros que lo diga, un alzamiento nacional, que es un intento de golpe de Estado, que se carga un régimen legítimo que tendría sus virtudes y sus defectos como todo régimen, pero que era legítimo y democrático, estoy contando un hecho. Y si digo que a partir de finalizar la guerra hay cientos de miles, o en este caso todavía, según uno de los recuentos, 114.000 víctimas por sacar de las fosas, no estoy dando una opinión. Estoy diciendo que esas 114.000 y otras tantas son las que murieran después de la guerra. No digo que las que murieron en la guerra fueran justas, pero había una contienda entre un régimen que se quería sostener democráticamente y uno que contaba con las potencias fascistas del exterior para tumbarlo. Y esa contienda tiene unas causas y tiene unas consecuencias que son muertos. Pero es que después todos los muertos son innecesarios. Es que después no hay un frente de batalla. Y esos muertos innecesarios están en las cunetas en su mayor parte. Y cuando se dice, es que son solo de un bando, pues, hombre, se supone que son solo de un bando, por citar bandos, que yo nunca lo he establecido en bandos, porque la potencia ganadora ha tenido 40 años para honrar a sus muertos. Y si aún tiene un muerto en la cuneta quien ganó la guerra, pues es porque ha tenido muy poco respeto por ellos. Pero aún así, si existe, esta ley también le vale.
porque es una ley para todas las víctimas que se encuentren en esa situación. Por tanto, es necesaria, aunque tardía, porque en nosotros se da una particularidad que no se da en otros países. ¿Qué pretende la ley de memoria estatal? Que entronca perfectamente con las aprobadas y que entronca perfectamente en la que se entronca la ley que tramita el Parlamento cántabro. Pues básicamente recuperar y difundir la memoria democrática, que se centra en el conocimiento, la reivindicación y la defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos, y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el periodo que va del 18 de julio de 36 hasta la Constitución. Ahí hemos hablado esta mañana de alguna peculiaridad de la ley cántabra que dice hasta el Estatuto de Cantabria, lo cual sería el único territorio del Estado en el que si se ha producido una violación o se entiende que se ha producido después de aprobar la Constitución, se podría juzgar. Porque si se aprueba así, porque tiene un periodo temporal, por la razón que sea, los redactores de la ley lo sabrán, que se ha planteado así. Es verdad que hacia atrás es el término temporal general, luego especifica qué plazos para retirada de símbolos, qué plazos para las violaciones, pero en lo que se refiere a violaciones de derechos se está refiriendo al plazo que llega hasta el Estatuto. Es verdad que abarca desde la Primera República, que solo el Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene ese mismo plazo, la mayoría de leyes, incluso la estatal, parten del 18 de julio de 36, pero bueno, son peculiaridades que no vienen más que aportar una nota de distinción, pero que no sacan a la ley de su plazo y de sus fines, ¿no? Que son los que son. ¿Por qué planteamos a una ley que en principio se plantea con una proposición de ley del Partido Socialista en el 17? Hablamos del 17 como si fuera hace 10 siglos, pero fue antes de ayer. O sea, en diciembre presentamos, el 14 de diciembre del 17, presentamos una proposición de ley que estuvo detenida en el Parlamento porque la mesa del Parlamento la ocupaban en aquel momento por mayoría fuerzas contrarias a ese tipo de planteamiento. Y luego viene una moción de censura, de esa sorpresa de la política, luego hay un gobierno que es el que se encarga de convertir eso, perfeccionándolo sin ninguna duda, aunque tomando aquello como base, para hacer un proyecto de ley, yo creo que es este momento de los más completos de leyes de memoria que puedan existir en nuestro ámbito democrático. ¿Por qué? Pues porque la ley que había hecho el presidente Zapatero, que era importante y que traía la primera ley, se habían hecho algunas propuestas ya desde el gobierno de Suárez, recordemos las pensiones a las de guerra, las indemnizaciones a algunos presos, el reconocimiento de los militares de la República, todo eso se fue dando. Pero no había una ley como tal que abarcara la memoria y que acogiera en la manera que lo hizo, la política de exhumaciones. Desde mi punto de vista, esa política de exhumaciones, entre comillas, privatizada en el sentido no de una empresa, sino en que las asociaciones memorialistas, con interés en hacerlas, en que eso porque se les acaba el tiempo, porque estamos ya en tercera generación en algún caso y vamos a perder hasta la línea de ADN. Entonces, toman interés, se organizan y se plantean la política de exhumaciones con subvención estatal. Eso funciona si la voluntad, si aquí estuviera resuelto, como digo, lo que está resuelto en Europa. Para los alemanes, tanto para la izquierda como para la derecha, las indemnizaciones a los perjuicios causados por los nazis no son discutibles. El que esté en el Código Penal, la exaltación del nazismo, no es discutible. Aquí todavía se discute. Y eso nos lleva a que llega un gobierno en 2011 que dice no voy a derogar la ley, pero no le voy a poner dinero. Es tanto como asfixiarla. Y eso nos demuestra que la política de derechos humanos que se refiere a la dignidad de los enterrados que no tienen un lugar digno de enterramiento, se suspende por falta de dinero y, por tanto, las asociaciones pues o tienen que obtenerlo por otros medios o no del gobierno. Entonces aparecen, sí, las leyes autonómicas, como pasó en Andalucía, en algunas diputaciones, que suplen esa falta, pero no en un marco estatal. Por tanto, ahí tenemos, de un lado, un déficit que hay que cubrir y, de otro lado, en todo ese tiempo aparece el informe de Pablo de Greiz, el enviado de la ONU, y aparece el dictamen de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU. Es decir, hay elementos de política internacional, de derechos humanos, que hay que incorporar, que no están incorporados. Y eso, junto al entramado autonómico que empieza a desarrollarse, ya teniendo en cuenta esos dictámenes, hace que haga falta un nuevo cuerpo legal. Y ahí lo planteamos. ¿Sobre qué principios? Pues sobre los principios que esta mañana comentamos y que no los ha inventado el Partido Socialista, ni siquiera son de nuestra propiedad, aunque algunos lo atribuyan. Son principios que establece la comunidad internacional, Naciones Unidas, los principios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria, garantía y no repetición. ¿Por qué la memoria? Es que sin memoria no hay futuro. Es que muchas veces, no me habla usted del pasado, oiga, si quiere usted entender que las guerras públicas son el pasado y no le interesan, pues a lo mejor puede vivir sin ello. Pero usted está aquí en esta posición, como estamos diciendo ahora, ¿por qué hemos tardado más? Porque tenemos un pasado que se diferencia del pasado de otros. Y si usted ignora y se cree que cuando ha nacido usted ha empezado el año cero del mundo, es que no es así.
Es que si, esta mañana lo decíamos, es que si usted en vez de nacer en Santander hubiera nacido en el Congo, sería negro. Y no ha hecho nada por nacer en Santander ni por nacer en el Congo. Es que ser alto, bajo, rubio, maometano, cristiano o Santander no es ningún delito. Es una circunstancia de la vida. Nadie nace, lo nacen sus padres sin pedirle permiso donde sus padres están. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué rasero tomamos para ser iguales? Los derechos humanos, que nos hacen iguales a todos, sin distinción de raza, color, y a partir de ahí partimos. ¿Cómo establecemos el principio de verdad? Pues el principio de verdad lo establecemos con que en vez de estar privatizada la exhumación en manos de las asociaciones, el Estado la establece como una política pública. Como una política pública, como pueden ser, lo asume esa realidad, asume esa verdad. Como puede ser la sanidad, los servicios sociales o la educación, con una diferencia, que educación, sanidad, servicios sociales tendremos siempre y que esta política pública un día acabará. Porque no nos queda nadie que sacar de las fosas, ya habremos acabado ese cometido. Y después nos quedará el deber de memoria, explicar eso que algunos temen que sea adoctrinamiento, pero explicar lo que yo estoy explicando aquí no es adoctrinamiento, es explicar por qué pasaron las cosas. Porque ha habido una generación, entre la que me incluyo, que creíamos que era normal nacer en dictadura y crecer en dictadura. Y no nos hablaba ni de nuestra historia familiar porque tenía miedo de nuestra familia que luego lo contáramos a los amiguitos del colegio y tuviéramos un conflicto. O sea, éramos la generación del silencio, la gente que es más mayor que yo, más todavía, ha pasado toda su vida en eso. Por tanto, hay que decir, mire usted, esto nos pasó y esto sucedió. Y como pasó esto, pues ahora vamos a tener una política pública que corrija eso. La vida no la podemos devolver. Pero a veces a una familia de las distintas imágenes que vemos cada día en televisión, de 85, de 90 años, que le entregan el féretro con unos huesos de su padre o de su esposo, de quien fuera, y lo vive como si fuera en ese momento el óbito, eso significa que ese duelo ha estado suspendido en el aire 80 años y que estaba por elaborar. Y se ha elaborado en ese momento y es un derecho que se tiene. Para eso, en ese marco, ponemos también la creación del banco de ADN, para lo cual habrá que establecer una colaboración administrativa importante, porque hay comunidades que ya lo estaban preparando, como la andaluza o algunas otras, y se establece también la libertad de acceso a la consulta en todos los archivos. Hay archivos militares todavía clausurados, archivos de la Guardia Civil y archivos incluso de la Iglesia, que no tienen menos documentos importantes que otros, que hay que abrirlos. No pueden ser ya secretos. Por tanto, eso es lo que se refiere a la verdad. ¿Cómo hacemos valer el principio de justicia? Se crea una fiscalía de sala a la que se podrá recurrir para, aunque se dan por nulos todas las sentencias y se dan por ilegítimos los tribunales que crearon estas sentencias por las cuales o se metió en la cárcel a la gente sin más, solo por pensar, o se le fusiló, claro, pues se dan por nulas, pero además la Fiscalía de Sala autorizará la investigación en vez de hacer como hacen ahora algunos juzgados que llevan allí unos restos humanos y dicen, tiene más de 30 años, ha prescrito. Bueno, es que no ha prescrito, es que no es un asesinato, es un crimen de lesa humanidad y los crímenes contra la humanidad no prescriben. ¿Y dónde dice que no prescriben? En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y otros convenios internacionales que España ha firmado, que los firmó ya en el 76, antes incluso de la Constitución y de algunas leyes, ¿no? Entonces, esa Fiscalía de Sala tiene que encargarse de eso y tiene que encargarse de a quien lo pida entregarle el documento correspondiente de anulación de esas sentencias, pues porque habrá quien lo querrá tener y quien va a decir, a mi padre, a mi abuelo lo condenaron y aquí tengo el documento que prueba que era una condena absolutamente falsa. Cuando se habla de hacer la política pública, significa situar a la víctima en el lugar principal, situar a la víctima en la dignidad de la acción pública. Por eso el Estado asume esa responsabilidad. ¿Y por qué la asume? Mire, por la misma manera que la señora Merkel, que posiblemente no había nacido cuando se planteó, posiblemente no, seguro no había nacido cuando se plantearon los crímenes del nazismo, como jefa del gobierno alemán, está pagando indemnizaciones todavía a los afectados por aquella catástrofe política. Por tanto, lo que un Estado hace mal, el propio Estado, la dirija que no dirija, tiene que corregirlo. Y, por tanto, este Estado, que asume con política pública el deber de memoria y el deber de compensar, pues coloca a la víctima en el centro de esas políticas, ¿no? Bueno, ¿cómo se plantea la reparación? Hay todo un apartado donde se establecen lo que serían las bases de una auditoría económica para que realice un inventario de bienes expropiados.
¿Esto se podía poner más claro? No se podía poner más claro porque a pesar de que hay expedientes de subasta, la gente cree que hubo incautaciones sin más. Es verdad que algunos incautaron algunos bienes, pero no es menos cierto que muchos bienes se incautaban con un expediente de subasta fraudulento. Es decir, pues el jefe de la Falange se quedaba la subasta por 4 perras de la que le daban al alcalde o a una familia que fuera a lo mejor una familia de clase media porque eran médicos republicanos o lo que fuera, y se adjudicaba por subasta a quien ellos querían. Esos expedientes, buena parte de ellos están en el Banco de España, incluso con una tasación que hace unos años, cuando yo estuve con algunos compañeros revisando, eran como 3 euros por peseta de aquella época, no sé lo que será ahora, pero lo cierto es que hay que hacer una auditoría y saber qué documentación se tiene, quién pueda reclamar aquello, cómo lo puede reclamar, y el Estado tendrá que ver si hace una emisión de bonos, si hace un abono. Está bien recogido el principio. ¿Por qué no se profundizan más? Porque no tenemos más datos y porque habrá que ver eso cómo se va desarrollando. Y cuando se habla del deber de memoria, que es algo que esta mañana se discutía mucho, es que el deber de memoria es recordar lo que estamos hablando aquí, no es decir, yo ya no voy a entrar en quién tenía la culpa o quién dejó de tenerla y qué vecino mató al de al lado, porque a lo mejor estamos hablando de las consecuencias ideológicas y también en algún lugar, yo no discuto eso, alguien le debía 1.000 pesetas al otro, dijo, aprovecho que pasa por aquí la riada, lo mato y me ahorro las 1.000 pesetas. Claro, que de eso hubo mucho, o de quedarse con la propiedad, pero no estamos descendiendo en detalle, estamos descendiendo a los grandes hechos, al menos en la ley, del deber de memoria. El deber de memoria no es adoctrinar, es explicar estas cosas en la universidad y en las escuelas. Es decir, este país tuvo una guerra civil que fue consecuencia de un golpe de Estado y eso es irrefutable. Tuvo un gobierno que fue ilegítimo, que la comunidad internacional condenó, que se alineó con las potencias que perdieron en Europa, que los republicanos españoles se les homenajea todos los 24 de agosto en París por parte del Estado, el Estado francés y por parte de la alcaldía de París, porque por más que queramos disimularlo, quien libera París y quien entra al ayuntamiento y saca al intendente nazi entra el Amador, que no era militar, que era miliciano, y el sargento Fabra, y le dicen, queda usted detenido, París queda liberado en nombre del general Leclerc. Es verdad que, como esta mañana se comentaba, que el desembarco de Normandía ayudaría, no lo sé, yo no venía en una clase de historia, solo digo que quienes sacan a punta de pistola de la prefectura al general nazi del ayuntamiento eran españoles. Y que eso lo intentó Francia ocultar durante 60 años, que era muy gordo tener que admitir ante su pueblo y ante los americanos que eran los españoles los republicanos españoles los que liberan París del nazismo, porque eso evidenciaba que quizá había más colaboracionistas de los que los americanos se pensaban, y yo en aquel momento creo que coincidiría con los americanos, porque había más colaboracionistas en París de los que se ha dicho. Y fueron los militares españoles que ya venían quemados de España, o sea, los resistentes, que no militares. Algunos serían militares, pero la mayoría no lo eran. Y que ya venían algunos huidos de los campos de concentración de la Gestapo, los que dicen para allá. Y de hecho, según cuenta una hija todavía de un capitán que dirigía la compañía, fue el general de Gaulle el que le dijo a Leclerc, manda a los españoles que tienen más experiencia que los nuestros y son más aguerridos, porque ya venían de una batalla, ¿no? Y bueno, todo eso hace que ese deber de memoria se tenga, no es dar opiniones, es decir, oiga, si yo le digo a los alumnos de bachillerato que a los republicanos españoles se les homenajea en París, que es absolutamente inocultable, porque no solamente hay un jardín al lado del ayuntamiento de la Brigada 9, sino que el año pasado inauguramos un parque a Federica Montseny, cada año inauguramos una calle en París a un republicano español. Pues estoy diciéndoles hechos que suceden, estoy escaneando la verdad. No les tengo que dar mi opinión, no hace falta, simplemente escanear la verdad. Y eso no es adoctrinar, eso es plantear que hay una realidad que hemos de saber y de conocer. ¿Para qué? Pues para el último principio, para que haya garantías de no repetición. Porque si corremos un túpido velo e ignoramos la historia, cualquier tragedia del pasado puede volver a repetirse, por más que pensemos que no. ¿Quién ha dicho que no se puede repetir si lo ignoras? Y ese afán de no hagamos memoria, no removamos heridas, yo nunca lo he entendido, porque fijaros qué paradoja. Cuando en cualquier comunidad vecinal, en cualquier casa de familia de sus amigos aparece esa terrible enfermedad del Alzheimer, que a alguien se le olvida todo, decimos, qué pena, qué grave, qué enfermedad más mala, que se le olvide todo. Oye, chicos, con el mismo desparpajo decimos, un gran Alzheimer para la nación, que se nos olvide todo a todos. Pues mire, no se puede forzar legalmente un gran Alzheimer a la nación para que se le olvide todo a esta nación, porque lo ha vivido y porque necesita recordarlo para que no vuelva a repetirse. Esta y todas. Los últimos tiempos nos enseñan muy bien que la democracia, si no se cultiva,
no está nunca consolidada, como no están los derechos, y eso a la gente joven le teníamos que explicar. Mire, usted nació ya con seguridad social y con derechos, pero no nació en un mundo en el que eso existía. Y si usted es mujer, acaba de tener 18 años ahora y usted cree que las mujeres como usted toda la vida votaron, pues mire, no, para que las mujeres votaran tuvieron que morir muchas a los pies de los caballos en Londres y en Manchester con las sufragistas, tuvo que haber una Clara Campoamor, tuvo que haber un debate entre ellas, tuvieron que sumar 84 hombres a la votación si no hubiera salido, lo cual indica que sin colaboración hombres y mujeres no hay igualdad, y todo eso lo hemos de explicar. Y todo eso se entronca en el deber de memoria. Y luego ya hay un último apartado de sanciones, que no me detengo en él, y en el que otro apartado en el que planteamos en la ley estatal la reconsideración del Valle de los Caídos como un lugar de memoria. Ya no hablo de la salida de Franco. Recuerdo que estuve una vez en Santander, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero tampoco debe hacer mucho, en el que yo les decía, Franco tiene que salir por dos razones, porque hay una resolución del Congreso de los Diputados que insta al gobierno a que saque a Franco el Valle de los Caídos, y por otra razón más, porque está incumpliendo su propio decreto 59, que ese era un valle para caídos. Y él, como no se le cayera la cama alguna noche o se cayera por la escalera del Pardo, no cayó en ninguna batalla. Por tanto, estaba allí de manera impropia. Por esas dos razones, y en aquel momento cuando yo lo decía, algunos me decían, porque tenemos ese sentido del pesimismo los españoles, ¿no? Había un escritor cuyo nombre no recuerdo que decía muy solemnemente, los italianos se desenvuelven muy bien en el drama, pero los españoles en la tragedia. Y efectivamente me decían, eso no podrá ser nunca, porque siempre estamos en eso no va a poder ser. Pues mire, sí que puede ser. Y ha sido, y el sol sigue saliendo por el mismo lugar, y se aprobará esta ley y pasará lo mismo. Hay que avanzar en los proyectos. Se plantea la disolución de fundaciones, y me detengo en la Francisco Franco, porque tener en la sociedad democrática una fundación que tiene como finalidad apoyar la dictadura fascista que ganó con el apoyo de las potencias nazis y fascistas europeas, que fue derrotada en Europa, no tiene ningún sentido. En Alemania no se comprende, en Italia no se comprende y en Portugal no se comprende. No se entendería que hubiera una fundación Salazar en Portugal, una fundación Mussolini en Italia o una fundación Hitler. De ninguna manera. Está tipificado en el Código Penal, incluso en Alemania, la exaltación del nazismo. Bueno, pues todo eso es lo que hemos recogido, y en todo eso, sin entrar en estas especificaciones, porque el Valle de los Caídos no es competencia de Cantabria, ni otras cuestiones, ni el tema de las fundaciones, que es una legislación estatal, entronca en todo ese entramado que desarrolla tanto en la colaboración administrativa que planteaba la ley de 2007 como la que plantea esta, la ley de Cantabria. Alguien me dirá, ¿podríamos funcionar sin leyes autonómicas? Seguramente. ¿Pero hacen falta las leyes autonómicas? Sí. Sí, porque el Estado español es descentralizado y tiene 17 representantes. Esta mañana lo explicaba porque cuando dices algo tan de perogrullo, como digo yo, estas cosas a veces se sorprenden. Mire, el delegado del gobierno de cada comunidad no representa al Estado, representa al gobierno. Pero el representante del Estado en esta comunidad es el señor Revilla, y el representante del Estado en Cataluña era el señor Torrá, y luego el señor que le ha sucedido. Y en Extremadura es el señor Fernández Varas. Los presidentes de la comunidad son los representantes del Estado. Por tanto, está indicando que el Estado tiene una división y que si bajamos en escalera de la legislación a esa parte del Estado, como si fuera una concepción federal, que en el fondo lo es, aunque no queramos llamarla, porque llamar federal ya entroncamos más con una república federal que con una monarquía federal, pero eso para otra charla. Entonces, se establece un principio con la autoridad administrativa que hace defender y hace que esta ley tenga sus lugares de memoria, que haga mención a sus particularidades e incluso se permita el lujo de tener un espacio temporal más amplio. Eso viene a perfeccionar, a completar y a dar salida a lo que a veces una ley marco general, un Estado, pues puede no haber dado. Por tanto, mi opinión sobre la ley de Cantabria está muy bien planteada, está muy bien estudiada, hace falta y está muy bien entroncada en el entramado autonómico y en el principio de colaboración administrativa que planteaba la ley de 2007 que planteó el gobierno de Zapatero y la ley que se intenta plantear ahora. Eso fuera de toda duda. Luego podrán discutir aquí, como esta mañana se discutía, en cuyo debate yo no entro, si damos subvenciones o no, porque el debate era subvenciones a los memorialistas, pero si está lo que quiere es acabar con las subvenciones a los memorialistas, porque los memorialistas no necesitan subvenciones para exhumar, necesitan que alguien exhume.
que el Estado lo asuma como pública y después, si hace usted una orden que regula las subvenciones, el que dice para folletos de no sé qué, en este caso de memoria, o para folletos que promocionen las fiestas de una organización o tal, pues si los memorialistas entran en ese apartado, pues tendrán una subvención para una actividad concreta que tendrán que justificar, que tendrán que demostrar y que usted le dará el dinero, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo, yo coincido con algunos portavoces de esta mañana, yo tampoco quiero que se les dé dinero a los memorialistas para exponer. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el Estado, y el Estado es el Gobierno de Madrid, que la administra en España, y el Gobierno de Cantabria en esta comunidad. Así es que eso no vamos a tener ninguna discusión, porque esta ley viene a acabar con confusiones, con subvenciones, porque no se trata de subvencionar. Un derecho no se subvenciona, un derecho se gestiona y se paga lo que valga, igual que se paga la sanidad y no se discute. Por tanto, desde mi punto de vista, los grupos políticos, si tuvieran una mentalidad europea y tuviéramos superado, y con esto acabo, el debate que os he dicho al principio, con quién estamos, si todos estuviéramos con las potencias aliadas también en España, no tendríamos ningún inconveniente en esa ley. Más allá de que si me gusta la exposición de motivos o no. Porque mire, la exposición de motivos, que es una exposición, como se dice, clara, de los motivos que inspiran la ley, puede estar mejor o peor redactada. Puede ofender a uno o a otro. Pero lo que se cumple no es la exposición de motivos, es el articulado. Y al final no nos conocerán dentro de un siglo, ni a los cántabros ni al resto de españoles, por las palabras que hemos puesto en la exposición de motivos, solo valdrán para estudiar por qué se hizo ese articulado, ni por las palabras que diga la directora general, ni yo ni nadie. Nos conocerán o pasaremos a la historia por lo que hagamos. Somos lo que hacemos. Y en política deberíamos recordar muy a menudo que somos lo que hacemos y no lo que decimos, solo, al menos. Y muchas veces lo que hacemos y lo que decimos no coinciden, y muchas veces solo decimos y no hacemos. Pues no, pasaremos a la historia y se nos conocerá por lo que hagamos. Por tanto, de esta ley y de la cántabra, lo importante serán los hechos que se deriven. Y ese es el compromiso que tienen los demócratas encima de la mesa. Dejar de discutir presunciones y si esta mujer es un peligro, como se decía esta mañana, la otra es otro peligro. Da igual, peligro no es nadie aquí, porque habiendo gente en democracia, con controles democráticos y con transparencia, no hay nada que peligre. No veo ya ningún diputado de ningún partido del Parlamento cántabro salir a asignar gente por la noche, que eso sí que sería un peligro. Y en su caso, si sale, pues lo detendrán y lo juzgarán. Pero lo demás, hablar, establecer opiniones o decir lo que piensa cada uno no es un peligro. Lo que sí que sería un peligro sería no establecer hechos. Y esta ley es importante por los hechos que establece. Y ahora ya queda de parte del gobierno de cada momento el cumplimiento que le dé. Pero si se aprueba como está, ya la hemos sacado de la voluntad política de un gobierno. Es una obligación de política pública. Ya no es ahora quito las subvenciones y sin modificar la ley estrangulo a los memorialistas o estrangulo a la política de fosas. No, no. Usted no puede estrangular porque la ley le obliga a llevar adelante un plan anual o un plan cuatrienal de fosas como se establezca. Y en ese sentido, algunos que hemos sido colaboradores o coautores de la primera proposición de ley nos sentimos satisfechos, seguimos con mucho interés y con mucha alegría cuando hay proyectos como el de Cantabria, porque pensamos que en muy poco tiempo tendremos un marco normativo que en 2 o 3 años vendremos a hablar y ya hablaremos del resultado de ese pasado que dan los marcos normativos, porque estamos ya en un estadio avanzado de haber sacado muchísimas fosas y haber tenido muchos lugares de memoria y haber tenido muchos expedientes concluidos, que es lo que cuenta. Ahí me quedo y a disposición de quien quiera preguntar algo, porque seguro que habrá muchas dudas en el ambiente, porque soy consciente de que he hecho una exposición de brocha gorda, pero tampoco quería detenerme más en el articulado. ¿Alguna pregunta? Animaros. ¿Nadie? Sí. Yo quería saber si la ley va más allá de la información de las personas que fueron asesinadas y toma con valentía la posibilidad de introducirse a lo que son la educación de las después, sobre todo porque el libro de Olvido, que parece en los libros de texto de la educación española, que yo creo que es un gran déficit democrático para que la gente conozca verdaderamente lo que pasa. Y luego hay otra cuestión que tú has tocado de soltarlo, que además lo dices bien, y es lo que tienes que se incautaron, que por apaños de los favorecidos del régimen, pues aquí ya hay gente que ha hecho cosas
que por aspectos del movimiento nacional se crearon dos cosas. Lo más escandaloso fue la fortuna artística del coronel Sicardo en Madrid, que es conocido, que se tuvo que exiliar, por el republicano que se tuvo que exiliar en los Estados Unidos, que le venía, además, de unos hijos que le venía de su pueblo, que era un gran coleccionista de arte, y que tenía una gran potencial y una familia de marqueses de Madrid, se supo diciendo que era de ellos, que lo reclamaron y si el régimen se lo concedió. Entonces, la reparación de eso, yo no sé si para sus descendientes, pero para la vida nacional, yo no sé en qué medida puede hacerse justicia para que eso no siga residiendo en esas personas que se quedaron con algo que no era suyo. Entonces, hay parte que son preguntas que yo no sé si lo contempla la ley, o si en algún momento también se va a hacer reparación, porque eso es reparar una situación, sin entrar a otro tipo de situaciones que se dieron. Y es que se metían en la cárcel, que quitaban el pan nasal y se quitaban de trabajar, porque por el arte de Billy Rocky, porque así lo decretaban, y tenías una circulación que quitaban la circulación. Si eras médico, no cuentan de la gran en su libro, pero bueno, esto es una realidad en su libro. Que quitaban cualquier circulación, no podías ejercer de ellos. Entonces, todo eso ha tenido que venir en esas familias que está lastrado, pero yo no sé si de alguna forma, claro, es muy difícil, esto ahora como lo compensa, pasan muchos años, pero sí que es verdad que todo ese carne debe ser más conocido de lo que puede ser anecdóticamente contado en un libro. Entonces, por ahí quería yo saber si eso profundiza tal cual. Sí, hay los dos capítulos que mencionas están en la ley. En lo que se refiere al capítulo de reparación, se plantea una auditoría con realización de un inventario sobre los bienes expoliados, que la mayoría eran por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Es decir, a la vara su vida, no se le ocurría decir dame el certificado de los cuadros, porque bastante tenía con salir con el poco dinero que le cupiese en el bolsillo si no se le habían quitado ya. Pero bueno, aún así hay cosas muy curiosas, porque hay gente que tiene certificados de depósito de dinero o de oro, o de cosas que en un momento determinado se les expoliaron por distintas razones, y en esa auditoría está prevista para valorar la compensación. Está prevista la ley. Y luego está también impulsar una investigación que va dirigida a personas que realizaron trabajos forzosos, porque de eso en Alemania han hablado y aquí no hemos hablado todavía. ¿Qué firmas de grandes empresas españolas utilizaron mano de obra de presos y represaliados para su beneficio? Unas cuantas. Y esas cuantas tienen archivo. Y en ese archivo hemos de saber qué gente, y a lo mejor a esas empresas les toca hacer un apartado en su reparto de dividendos para compensar a las familias en el grado que corresponda. Y eso está por ver. Ese va a ser un debate, por eso yo tengo mucho interés en ver los hechos, las conclusiones de la ley, porque ahí vamos a entrar. ¿Por qué? Porque es de justicia, porque lo ha hecho Italia, lo ha hecho Alemania, lo está haciendo Alemania todavía. Él cree la Comisión de Reivindicación de los Judíos Alemanes, en la que hay algunos rabinos o miembros de la administración. Yo tuve ocasión de reunirme con ellos en Frankfurt hace un tiempo, porque llevé un caso en el despacho de un judío. Tiene estipulado unas reglas que a lo mejor al final serán mejores o peores, o les parecen pocas o muchas, pero son unas reglas en las que establecen los grados de damnificados y qué tipo de daño tuvo, y pues daños que no eran solo robos de obras de arte o incautaciones así, aparte de los muertos en las cámaras de gas, pues niños robados, que también los hubo, o simplemente niños que las madres depositaban en un hospicio de monjas católicas ocultando que eran judías para que al menos uno se salvara. Es el caso que yo llevé. Y todo eso hay que resolverlo aquí, con la paciencia y el desarrollo reglamentario de la ley que permita, pero lo importante es que está recogido y por tanto eso tendrá que tener un desarrollo reglamentario. Y luego cuando hablamos del deber de memoria, que es una cosa que a mucha gente le asusta y yo no sé por qué, bueno, a mucha gente no... por decirlo de manera elegante, a la gente que la memoria le pesa más que a otras. El problema cuando hablamos de memoria dicen, ¿y por qué hay gente? Pues yo entiendo que hay gente, por ejemplo, al que se quedó con los cuadros de ese señor y su familia sabe que los robaron, yo creo que no quieren oír hablar de memoria.
pero no solo por el hecho material de que se enriqueciera con eso o con la propiedad de otro, sino porque debe pesar mucho en la conciencia de alguien que tenga un mínimo de moralidad, pues el que te está yendo los domingos a pegarte golpe de pecho a misa creyendo no sé qué credo, a la vez que sabes que o mataste a alguien o robaste a alguien, y eso debe ser pesado. Oye, mira, en esta vida cada uno tiene que pechar con los acarreos que su vida le ha proporcionado, porque también tenía la libertad de no haber aceptado lo suyo, y lo aceptó. Y por tanto eso, que a veces algunos creen que no les va a salir en la memoria, pues sale en la memoria. Y yo entiendo que es así, pero bueno, eso se va a explicar, porque está la entrada en la escuela, en el sistema educativo, del conocimiento de la historia, de la memoria democrática y la lucha por los valores y libertades. ¿Cómo vamos a explicar a los alumnos que hubo una gente? O sea, ¿yo cómo no le puedo explicar a alguien que esté estudiando en el bachillerato o luego que se vaya a un bachillerato de letras y quiera estudiar historia y decirle, mire, es que la alcaldesa de París y el presidente Macron les dio un día un capricho y manejaron a los republicanos españoles, pero no sabemos por qué? Sí que sabemos por qué. Y sabemos por qué estaban allí, porque no podían estar en su tierra. Y es que estamos sacando muertos de las fosas. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a las familias. Esta mañana se decía, todos coincidíamos en que había que ayudar a las familias. Pues no, pero cuando hacemos un orden de ayudas para alimentos para alguien que no puede comer, la hacemos sabiendo que le faltan alimentos. O cuando hacemos una renta vital básica, la hacemos porque hay gente que sabemos que no puede acabar el mes. Pero cuando hagamos una ley que vaya a asumir como política pública, sacar a los muertos de las cunetas, tendremos que explicar por qué estamos sacando muertos de las cunetas. No estamos diciendo, los sacamos porque estaban allí. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió meterlos allí? Si toda la familia, a un alumno tienes que decirle, oiga, si toda la familia se enteran a sus muertos, ¿por qué usted ahora tiene que sacar muertos de 100 y pico mil familias que estaban en las cunetas desde 80 años? Pues mire, le voy a explicar, porque los fusilaron por pensar, porque hubo un régimen así, porque en política estas cosas pasan, y yo vengo a decirle a usted que como lo pregunta y es una barbaridad, no debe de pasar. Y lo tiene que saber. Hace años que los niños dejaron de venir de París con una cigüeña y ya explicamos de dónde vienen. A los alumnos no vamos a explicarles que los muertos los dejó la cigüeña en la cuneta. Oiga, mire, esto fue así. Y por tanto eso es lo que queremos llevar. Queremos que se investigue la memoria democrática incluso en las universidades y queremos que se establezcan donde sea posible alguna cátedra histórica donde se pueda hablar de la historia de nuestro país con holgura, con la diferencia que cada uno pueda tener sobre si hubo un golpe en el 34 o no hubo, como se decía esta mañana. A mí eso me parece en materia de debate, de mesa redonda, y con mucho historicismo si quiere, pero los hechos que están constatados se tienen que conocer, porque están documentados, están en los archivos, están en la comunidad internacional, y no puede ser que la ONU sepa lo que pasó en España y que los alumnos de bachillerato, que yo me escalofrío cuando estos programas que preguntan por la calle, no es que preguntan si muchos jóvenes en edad de merecer no saben si Franco vive o se murió, que yo cuando digo eso me espeluzno, por supuesto no saben quién es Adolfo Suárez. Hombre, yo entiendo que no sepan quién es Ramsés II, que lo deberían saber, pero oye, eran muy pequeños ellos cuando el Imperio Egipcio, y si no han querido leerlo, pero es que algunos de ellos con 20 años tienen que haber oído a sus papás hablar de Suárez o hablar de algo. ¿De qué se habla en las casas? Además de Sálvame. Vamos a dedicar un poquito también de tiempo a la memoria, sobre todo por eso, porque si no, al final el desarrollo de los seres humanos en la familia, ¿para qué vale? ¿Que da igual tener hijos que tener hámsters? Pues mire, no. Yo siempre digo que ser padres es muy complicado. Muchas veces, cuando algún amigo mío, porque ya tenemos una edad de mayores, me decía, ¿has sido padre? Y yo, ¿y cómo lo sabes? Y pues que ha tenido un hijo. Digo, bueno, entonces sabemos que ha sido macho y que ha engendrado, pero no sabremos si es padre hasta que no pasen unos años y podamos analizar cómo se ha comportado como padre. Porque, escuche, un hombre, un macho y un padre no es la misma cosa. Ser macho es una cuestión de segundos. Ser hombre es una cosa muy complicada, como ser mujer. Que ser hembra también es fácil, ser mujer es más difícil. Pero ser madre o padre es muy complicado y necesitas un tramo histórico para saber si has sido padre o no has sido. Porque si has sido un criador de hijos, como si fueras un criador de cerdos o de hámster, eso no es un padre. Un padre explica también estas cosas, hace entender y deja libertad de pensamiento para que los demás se sitúen. Y todo eso, la escuela evidentemente es una herramienta. No una herramienta para adoctrinar, una herramienta para enseñar a pensar y para ilustrar. Y está incluido ahí. También estábamos hablando de que junto a los lugares de memoria que estarán señalizados y sabrá qué pasó en cada sitio, se plantea el modificar que la familia de Azaña no quiere que venga todavía porque don Manuel, con buen criterio, dijo no me quiero entrar en España, pero yo creo que Manuel está pensando que esa España que él no podía imaginar después iba a ser la de siempre. O Machado, o algunos escritores que tenemos y escritoras en México, tal. Esa gente tiene que venir aquí con honores que merezca cada uno. El día que don Manuel Azaña pueda ser traído a España
y en Barajas lo recibe con honores militares el actual jefe de Estado al presidente de la República, España no se habrá roto, habrá demostrado un grado mayor de madurez. ¿Se quiere reconocer o no se quiere reconocer? Por aquellos que se asustan siempre. Hoy la República, oiga, que la mayor parte de gobiernos en el mundo son repúblicas y no pasa nada con eso. Y ese día España, ni el rey tendrá que acomplejarse ni ceder en su derecho, sino simplemente tendrá que reconocer con ese acto un principio de legitimidad democrática que tuvo el gobierno. Y yo supongo que la familia algún día reaccionará y lo entenderá. Y eso entrará en la memoria, porque ese será otro momento importante para explicar por qué esos restos de aquí, quién fue y qué significó. Queda mucho por hacer, pero si los memorialistas siguen en pie en el consejo que no he mencionado, que su papel no desaparece. El papel de los memorialistas quizá ahora más importante todavía que antes, porque no han de localizar fosas, pero han de seguir como consejo consultivo los planes de fosas que cada comunidad y el gobierno central haga. Si ellos continúan ahí, a la inspección de esos planes, al asesoramiento y a la consulta de esos planes, y los demás siguen en su obligación, pues es cuestión de tiempo. Pero avanzaremos, como hemos avanzado en otras cosas en este país, mal que al complejo de inferioridad de los españoles, que no nos lo quitamos ni sacudiéndolo, pues le cueste mucho entenderlo, porque todavía, reconozcámoslo, yo que he vivido en media parte de mi vida por el mundo, y cuando vengo aquí oigo a la gente pensar que la lavadora alemana todavía sigue lavando mejor y que en Francia están los perros con longaniza, y exportan los pacientes del COVID a Bélgica y a países de al lado porque tenemos las UCI saturadas. Pero bueno, eso, como en España no ha pasado, no sabemos lo que es. Pues a veces me espeluzno un poco porque todo es mejor. Mire, no es mejor. No vivimos en el mejor de los mundos, pero vivimos en uno de los mejores países de la zona más segura jurídica y socialmente del mundo, que es Europa, con todo lo mal que está. Y en eso nos incardinamos y a eso tenemos que ir. Y a eso encaminamos, con paciencia, con voluntad, sin ceder el derecho de cada uno y respetando a los demás. Marisa, ¿quieres decir algo? Es importante escuchar a alguien tan positivo, ya he escuchado varias veces, pero los árboles no pueden ocultar el bosque. David ha dicho algo que para mí es fácil. En todos los pueblos de España y en muchísimas ciudades, como un valle, vamos, una zona rural, la gente pasa delante de los tratos de sus abuelos y sus padres. Yo misma, por ignorancia, compré una caja vacía que era de un teniente republicano asesinado. En su memoria le puse su nombre, pero me enteré después. Y lo que dices adolece absolutamente de posibilidades, porque sí, se hará un inventario, se mirará. No. El desarrollo de la ley tiene que concretar de una manera totalmente, vamos, reglada, tal. ¿Cómo estará? ¿Cuánto estará? ¿Quién lo tasará? Porque si no se queda en muy buenas palabras, pues que las inmatriculaciones de qué nos sirven listados. Cuando el gobierno dice que no va a hacer nada, que si me han robado un prado, que lo resulta, si me la ha robado la iglesia. Pues esto lleva exactamente el mismo camino con el planteamiento que ha hecho y que considero, vamos, un avance enorme. Yo soy del grupo de memoria histórica del PSOE, estoy orgullosísima del trabajo que se ha hecho, pero que hay aspectos que no se quedan solo en un acto de buena voluntad, pero que no van a servir a nada a los millones de personas expoliadas, millones. Sí, pero yo entiendo, si me coloco en el plano jurídico y me coloco en el plano jurídico también de las inmatriculaciones, a veces cometemos errores de buena voluntad. Por ejemplo, empiezo por las inmatriculaciones. Cuando decimos la separación de poderes tiene que ser un hecho y tal. Un parlamento no puede anular una inmatriculación. El que se lo ha anotado a su nombre y si además no tiene ya más de 30 años, lo tiene por una cosa que no ha desaparecido del derecho civil español, que es la usucapión, que la ha poseído de buena fe y sin oposición del propietario, la ha publicado en el 205 y lo tiene a su nombre. Y por tanto, ese acuerdo del Parlamento es nulo de pleno derecho. ¿Por qué dice el Gobierno que esta es la lista, que ya es un paso para que se sepa, y que los demás recurran? Porque el Gobierno no puede recurrir en nombre de particulares. El Gobierno sí va a recurrir sus propiedades, quien ha dicho que no. También se estuvo diciendo que no íbamos a recurrir la sentencia que le dice a los francos, que esa fue otra. Yo dije, el Pazo es un modelo de reparación, se quiera admitir o no. El Pazo Meirás, es que claro, estamos hablando de memoria y resulta que esto hace 4 días y ya es como si fuera de hace 2 siglos. Y yo recuerdo haber dicho en Gijón una tarde, el Pazo Meirás pasará al Estado. Es verdad que yo conocía un poco el origen y con algunos abogados había hablado de la ficción de compra que se había hecho.
Y le dije al actual secretario de Estado, basta que un abogado del Estado tenga ganas para mirarlo, que me extraña que la familia Franco no haya alegado la usucapión, porque lo podía haber hecho, lo ha tenido más de 30 años por posesión pacífica sin que el titular del medio lo reclamara. Pero seguramente, yo no estudié el expediente, seguramente jurídicamente no sería posible, pero era verdad y se ha demostrado que había una compraventa fraudulenta. Ahora, la sentencia, como ahí no se había reclamado eso, dice sí, pero por tanto indemníceseles porque lo piden por tal. ¿No va a reclamar al gobierno? La abogacía del Estado dice que es difícil. Yo fui de los que dije, no es difícil, porque se podrá a la vez reclamar a ellos el uso y disfrute de una propiedad que se ha demostrado por sentencia que no era suya y a lo mejor compensamos. Pero sí que se va a reclamar. ¿Cuándo? Cuando se ha visto las posibilidades de ganar. El Estado, todas las inmatriculaciones que sean del Estado, que esté legitimado el Estado y que son propiedad del Estado, las puede reclamar. El Estado, de la misma manera que si un señor se ha hecho con la propiedad de otro por abandono, por lo que sea, no puede ir al Parlamento y decir, y el Parlamento aprueba que esa propiedad se desinmatricula. Para ayudar a particulares expoliados por la Iglesia o por la guerra. Bueno, pero vamos a ver, no mezclemos la Iglesia o la guerra. Esta ley es para una cosa, y me paso a ese capítulo. Y aquí está bien recogido. Bueno, ya sí, no puede hacer una normativa el Estado con carácter retroactivo que diga como quiera. Ahora, si dices vamos a subvencionar, oiga, pues vamos a ver cómo subvencionamos, porque el Estado no es una máquina de dinero, lo pagamos todos, ¿eh? Y a lo mejor a quien le han quitado la propiedad a la Iglesia, pues no sé qué vigilancia tenía de su propiedad que la Iglesia se la ha quitado también. Esto lo digo muy entre paréntesis con discreción. Vamos a ver cada propiedad, porque la obligación de un propietario es controlar su propiedad. No se quita una propiedad tan fácilmente, ¿eh? No, tan fácilmente no. Yo no puedo ir al registro dentro de 20 años que mi piso está en nombre de la Iglesia. Algo ha pasado de por medio. Y en algunos casos es verdad que han usurpado utilizando la enajenación o la poca voluntad de algunas familias en la herencia. Pero hay algunas que tienen un documento de herencia, firmado, que habrá sido obtenido por malas artes. Sí, pero en el acta notarial no pone las artes. Pone que firmaron, procedían a la Iglesia, en ausencia de los hijos o de los sobrinos o de quien fuera. Y ahí cada inmatriculación tendrá una particularidad jurídica propia, porque no es igual los bienes obtenidos con malas artes de una tía soltera, que los hijos los sobrinos no son herederos directos ni forzosos, sino que serían, si se hubieran enterado con una declaración de herederos a bien testato de que la tía no había heredado, que una en que se haya usurpado la legítima de los hijos, mil casualidades. Pero vamos a lo que vamos, que es la ley. Establecer ¿por qué en términos generales? Porque hoy hay millones de personas. Pues no lo sabemos. No sabemos qué millones, y no podemos poner un artículo que diga a los millones de personas que se les expropió. No, porque hay que justificar de alguna forma. Alguien tendrá que decir, porque si no, yo puedo ir mañana y decir, oiga, a mi abuelo le quitaron una casa. ¿Qué casa? Aquella. Sin más. Pues mire, es que a ver si ahora usted lo que quiere es inmatricularse el sacrificio de otros. Es que lo jurídico y el dinero público tiene que conducirse por sendas de claridad y transparencia, y no es una ley genérica. ¿Por qué se ha puesto así? Porque esta ley va a tener una reglamentación. A buen seguro. No digamos que no, porque también se dijo en esta mesa o en otra parecida que iba a salir Franco y salió, que no íbamos a recuperar el Pazo y salió, que no iba a ir la memoria histórica y salió, y yo espero que un español de los que decían que no, un día me vea, me invite a una cerveza y me diga, oiga, tenía usted razón. Oye, no he encontrado ninguno, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada, los que me hacían la contra, que me diga, tenía usted razón. A otra cosa, ya ha pasado. Yo digo sí, cuando se pone un inventario, que lo he resumido, pero tiene un articulado concreto y se pone un capítulo de reparación, es una obligación legal que el Congreso de los Diputados va a aprobar, supongo, y que por tanto habrá que a partir de ahí exigirle al Gobierno, y el Consejo Memorialista tendrá voz y consulta permanente para decir, oiga, ¿de esto cuándo? ¿Y de aquí cuándo? Y hasta donde yo conozco, a la vicepresidenta del Gobierno, al secretario de Memoria Histórica de este país, el secretario de Estado, lo tienen muy presente y muy avanzado. Pero no van a dar pasos en falso, porque no nos puede pasar nada peor que demos un paso en falso, que la ley se recurra y que nos la tire para atrás el Constitucional. Esta como otras, porque esta ley va a tener votos en contra y va a tener gente que no se va a resignar en que se apruebe por mayoría, la va a recurrir, como han recurrido otras. Y solo falta que encima demos carnaza. O sea, la mejor garantía de que esta ley se aplique y no se recurra es que salga. Y después que se plantee el reglamento que se tenga que plantear. Y después que todo el que tenga propiedades, que hay mucha gente, o sea, justificaciones, y el que no tenga habrá que ver cómo se articula. Pero sí que digo ya de antemano que va a ser muy difícil que alguien de tercera generación que ni se acuerde dónde estaba la propiedad, que solo se lo han comentado,
Se pueden tomar resoluciones, porque, como decía antes el compañero, es que han pasado tantos años que todo no va a ser posible verlo. Yo lo digo ya, no quiero levantar falsas expectativas. Bastante se está haciendo con intentar recuperarlo. Pero no nos engañemos ni levantemos. Yo nunca levanto una charla falsas expectativas a nadie. Prefiero quedarme corto y que después salga de más. Pero sí que digo, me comprometía que teníamos una ley, proyecto lo tenemos, supongo el Congreso de los Diputados, en el que no tenemos mayoría absoluta, por supuesto, la aprobará con las notificaciones que quiera, a mejor o a peor, y supongo que la parte reglamentaria, cuando esa auditoría, ¿cómo se hace esa auditoría? Esa auditoría se abrirá un plazo para que todo el que tenga, porque habrá que ver, si el Estado tiene que indemnizar, habrá que ver qué cuantías, cómo se presupuesta, si hay que hacer una emisión de bonos, si hay propiedades que están en manos de alguna institución hay que devolverlas, qué expedientes de los que se piden están en el Banco de España, que hay bastantes, hay algunos de incautaciones hasta de una cunita en Sevilla, que esta mañana lo he comentado yo con alguien. Eso lleva un trabajo bastante arduo para que se haga bien y jurídicamente bien, pero cuando alguien cree que el Congreso de los Diputados es un tribunal sentenciador, anulador de sentencias judiciales, no lo es. No digo ni por fortuna ni por desgracia, simplemente no es su papel. No puede anular sentencias judiciales. Hay instituciones más antiguas que la democracia. La Iglesia tiene 2021 años de existencia. Y en 2021 años de existencia, con la diplomacia más antigua del mundo, oye, se aprende lo que no está escrito. Y la política española está en pañales. Y la democracia del mundo también, porque la democracia es de antes de ayer. Si fijaros los miles de años que tiene el ser humano y hace 72 nada más, o sea, un respiro que decidimos que los seres humanos tenían derechos y se nos ocurrió hacer una declaración de derechos humanos. Hace 72 años, 72. Si hemos tardado 4.000 años en poner ruedas a las maletas, con lo fácil que era. 4.000 años para poner ruedas a las maletas. ¿Qué le podemos exigir a esta administración o a esta humanidad? A veces pienso, me gustaría que las cosas corrieran más, pero luego miro a mi entorno, veo las cosas que pasan, veo cómo alguna juventud responde y digo, pues chicos, igual tampoco vamos tan lentos, porque hay lo que hay. Hay lo que hay. Pero en fin, que tienes razón en que hay que incidir en eso. No te lo estoy quitando, estoy simplemente matizando una visión jurídica del tema y digo que esa exigencia habrá que plantearla. Si estás en la comisión de memoria o vas a estar en los memorialistas, tienes que recordarla cada día. ¿Por qué? Porque de eso se alimenta la democracia, del recuerdo de los que participan no solo en los cargos públicos o funcionariales, sino en la democracia civil, en la aportación de la gente. Yo tengo mucha confianza de los que propuso el Consejo Memorialista. ¿Por qué? Porque se necesita, por mucha voluntad que tenga un gobierno, sea de izquierdas o derechas o de mi familia, alguien que contrapese y que exija. Porque a la hora y más en la época que estamos, que la COVID es como una gran panacea con la que está cayendo, no hago una carretera, con la que está cayendo no hago tal. Esta mañana nos decía alguien con la que está cayendo, oiga, que los derechos humanos no se ponen entre paréntesis por la que está cayendo. Que los parlamentos no cierran ni cuando hay guerra, que se puede seguir legislando aunque esté cayendo, con mascarilla, a 2 metros, como quiera usted, pero se puede seguir legislando y hay que hacerlo. No, la COVID bastante tenemos con los muertos que nos están quitando, pero no tenemos encima el beneficio de paralizar los derechos humanos y la vida. Eso no es así. O sea que adelante con la demanda. Tenemos una pregunta de una compañera que nos está viendo en streaming, de Marisol González, que es la delegada de AG en Cantabria. Dice que antes has hablado de delitos de lesa humanidad, dando por hecho que son considerados así los crímenes de las víctimas que están en cunetas, pero legalmente no son reconocidos como tales. Dice que ya nos gustaría que se reconocieran como crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Esa ha sido nuestra batalla durante todos esos años. Dice que si podemos trasladar esta pregunta. Vamos un poquito mal de tiempo, así que si podemos... No, pero vamos a ver, es que... Vamos a ver. Siempre explicas eso en tus... Lo explico siempre, pero eso es porque traemos una derivada que ella no la menciona porque, o a lo mejor no lo ha planteado así, pero yo sé dónde nace esa duda. Esa duda nace a que a alguien un día se le ocurrió decir que la ley de amnistía hacía injuzgables los crímenes del franquismo. Y yo, desde ese día que lo oí, incluso por algunos abogados, no salgo de mi asombro. Porque, la ley de amnistía es del año 77. La suscripción por parte de España del Pacto Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es del año 76. Por tanto, no puede haber una ley posterior que no incluya una obligación internacional que el Estado español ha suscrito. Segundo, díganme en qué artículo, que no es una ley de 500 artículos ni es la ley de enjuiciamiento civil, creo que son 7. Díganme en qué artículo dice eso, esa ley. Por tanto, pero no lo digo yo, lo dice Martín Pallín, lo dice John Garcés, lo dice Alberto, lo dice el juez Garzón.
No estoy mencionando gente sospechosa de ser cómplice del franquismo, pero además invito a que cuando tengáis un rato entréis en Google y pongáis Jaime Sartorius, ley de amnistía. Jaime Sartorius era un joven diputado del Partido Comunista que fue secretario de la Comisión de Amnistía, que un día tuvo que hacer un artículo en El País, no hace mucho, creo que fue en 2010, en el que decía, miren, estoy hasta las narices de que me digan esto, porque la ley de amnistía, cuando digo cosas como, valió para sacar a los fascistas, pero vamos a ver, ¿usted dónde se ha informado? ¿Qué fascistas había en la cárcel en 1977? ¿Qué fascistas había en la cárcel? Estaban en el gobierno 40 años. ¿Cómo van a salir de la cárcel si son ellos los que habían metido en la cárcel a los otros? Salieron los del proceso 1001, salieron del Grapo, salieron... Claro, entonces, anula usted la ley de amnistía. Mira, en términos jurídicos, hay dos posibilidades. Dar nulo por derecho una ley o que sea anulable si no se puede corregir. Si se anula, desde el momento, si es anulable cualquier acto, o desde ese momento que se declare que sea anulable, o sea, que se derogue, quiero decir, pues a partir de ahí no surte efectos. No va a surtir ninguno, no va a surtir ninguno porque no tiene que ver con ese entramado. Pero es que si encima tuviéramos la veleidad de darla nula de pleno derecho, como algunos dicen, que es una barbaridad jurídica de una proporción sideral, cuando se declara nula de pleno derecho una ley, hay que retrotraerse a los efectos que ha producido. Con lo cual, a los que queden vivos habría que meterlos en la cárcel y a los que se les indemnizó habría que pedirles la indemnización. Yo, por favor, que cualquier memorialista me lo diga, lo respeto y lo entiendo. Pero es que me lo han dicho abogados con años de ejercicio, que ya no es un tema de tener memoria histórica o no, es de puro, de primero derecho. O sea, una ley nula de primero derecho retrotrae todos los efectos que ha producido. ¿Se quiere eso? No iría ningún fascista a la cárcel. Todo eso con la manía de ese señor que se ha muerto, si había torturado o no, que a lo mejor algunos torturadores sí que se pudieron beneficiar. Pero que se haya alegado la ley de amnistía por algunos jueces para decir que los crímenes del franquismo han prescrito, no lo han alegado por eso. Lo han alegado porque los han considerado asesinatos comunes. No por eso, pero precisamente esta ley viene a hacer una política pública de las exhumaciones, reconociendo que son violaciones de derechos humanos, incardinando la que lo citan. Yo creo que la gente no ha leído, la gente interesada, ninguna exposición de motivos. Porque tienes una exposición de motivos que te está diciendo que asume la declaración de Pablo de Grace, que asume la resolución de la Comisión de Desapariciones Forzosas, que asume el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en eso incardina esto, está asumiendo que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que esto no lo es. Por tanto, que se quiten de la cabeza de una vez una sentencia del juzgado de distrito de no sé quién, que el juez no fue ni a ver la fosa y dijo que unos huesos enterrados, según el forense de hace más de 20 años, eran de un crimen prescrito. Porque eso ya no funciona. Y hemos creado un fiscal de sala. Hombre, estamos precisamente derogando eso. O sea, la explicación es: no se va a poder hacer por ningún juez parcial ni por ningún fiscal parcial esa afirmación porque la ley le obliga a investigar. Y porque además entonces tampoco tenía eso, Era una explicación torticera, como bien dice Sartorius, que os recomiendo que leáis el artículo, que dice al final, oiga, que se busquen otro argumento, pero por favor, que no esgriman más la comisión. Y yo he hecho una prueba algunas veces en alguna charla cuando dábamos esta explicación y decía, leía la explicación del portavoz popular y la de Marcelino Camacho, que fue el ponente. Y cuando lo leía sin decir el nombre, toda la gente creía, por la afición que ponía en la defensa de la ley, que la de Marcelino Camacho era la del PP. Que Alianza Popular no fue a la comisión y que luego no la votó, la ley de amnistía. Quitémonos ya fantasmas de la cabeza y hagamos un poquito de lectura del diario de sesiones de las Cortes y veamos dónde estaba cada uno. Fuera todo eso, esta ley viene a suplir todas esas dudas. Y por tanto, cuando se está diciendo, en un apartado de justicia y una creación de un fiscal de sala, se está diciendo que las políticas públicas y la Fiscalía van a investigar eso. Eso tenemos que quitarlo ya de la cabeza, hemos de avanzar un poquito, porque yo he dedicado horas y horas y horas y días de mi vida jurídicamente a explicar que no tiene nada que ver, y conmigo gente tan poco sospechosa como Garcés, Martín Pallín, Garzón y algunos otros más, y Rafael Herranz y algunos otros más, gente que estaba en la sala de partos de la memoria de este país. Pero se me toca especialmente cuando estuviste en la ley, creo que lo organizaste Sí, en diciembre del 19. Y hay una cosa que también yo creo que es un déficit que sigue pesando la sociedad española, aunque claro, la gente se da un día que cada día es menos. Se va a instalar la situación que quiero decir, las compensaciones de los privados de libertad por haber tenido que redimir penas batallones de trabajadores
con respecto a los presos políticos, porque yo creo que no existe la misma situación. Bueno, la ley establece, cuando hablamos de trabajos forzosos, ¿te refieres? Sí, la ley establece, no establece el detalle tampoco, pero sí que establece la investigación sobre los que fueron presos políticos, los que trabajaron en campos de trabajo forzados, pues por ejemplo en la construcción del Valle de los Caídos, o en alguna empresa famosa de construcción de entonces, o en alguna incluso eléctrica. Todo eso está, y todo eso se va a pedir, en cuanto la ley está aprobada, archivos porque se sabe qué empresas fueron. Y se les va a pedir sus archivos de ese personal que trabajó. Porque además el Estado tiene que tener las declaraciones hay resoluciones. Y el problema es que hay archivos a los que todavía no se ha accedido en el que esa documentación está. Porque había actos de asunción de grupos de trabajadores. Y aunque algunos dicen que se fueron al Valle de los Caídos voluntarios, pero dígame usted dónde hay un acta que dice que es voluntario. Se rescató de aquí y de allá, como los que enterraron dentro, que eran todos voluntarios. ¿Qué familia dijo que metían allí? Si hasta las propias familias del bando franquista están queriéndolo sacar. Yo estaba presente cuando Eduardo Ranz llevaba de las 7 familias que llevaba, 4 eran del bando franquista, que también querían salir de allí porque nadie les dijo. Esa tropelía se produce cuando en el 59 tienen que reconocer quieren que se reconozca a los americanos, ya dicen, ni lo echan ni se muere, en la comunidad internacional se ha desentendido y le piden que haga un gesto de reconciliación. Y él dice, pues ya está, cargo con una pala en ataúdes muertos de los dos bandos, los meto aquí y este es el memorial de la igualdad. Pero forzados esos y forzados los que lo construyeron y forzados algunos de las empresas que trabajaron. Y sí que se recoge. Vamos a ver luego cómo se determina eso, porque evidentemente a quien se le diga que ha de indemnizar buscará mil y un artilugio para no reconocerlo. Pero esa es una batalla legal que habrá que dar después. No va a ser nada sencillo, no va a venir aquí, no sé, por citar a Iberdrola o cualquiera y diga, mire, que vengo con la lista de los 5.000 que tuve gratis 5 años trabajando para mí. No va a venir, habrá que impedírselo y a regañadientes lo dará. Y entonces habrá que ver cómo se establece la indemnización por parte del Estado o por parte de la empresa. Porque en Alemania algunas empresas están aportando al Estado para las indemnizaciones a los campos forzados de los judíos y la gente que... No solo un aspecto de incautación de bienes, sino también el otro, porque hubo gente que no le quitaron bienes porque no tenía, pero le quitaron su trabajo, su libertad. Y todo eso, 80 años después, tiene un trabajo. Los que lo pensamos políticamente, en el momento que lo pensamos políticamente, lo vemos con una cierta locura, pero cuando nos vestimos con la toga y conocemos el entramado jurídico, le vemos dificultades que hay que sortear y que seguramente se podrá, pero que no es solo una declaración yo decido, porque frente a yo decido hay posibilidades de recurso en un mundo democrático. Vamos a dar la palabra al secretario general, que le tenemos conectado desde casa. Y bueno, ya debe estar pues cuidando un poco de la familia en esta situación que está viviendo de confinamiento y de estas cosas que pasan. Así que cuando quieras, Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, Noelia. Un placer. Buenas tardes, Andrés. Volver a tenerte en Cantabria. Gracias, Zoraida. También Mario Iglesias, el secretario de Área de Memoria Histórica, le tenemos por ahí sentado en primera fila. Le he visto en algunos barridos de cámara. Y nada, pues lo primero, reconocer, ¿no?, ese trabajo que viene haciendo el PSOE de Cantabria desde que arrancó esta legislatura, retomar ese proyecto de ley que teníamos comprometido y también agradecer, porque no es la primera vez que tenemos a Andrés en Cantabria. Me hubiera encantado acompañaros en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales, pero las circunstancias son las que son y sobre todo poder haber compartido reflexiones con Andrés y volver a haberme encontrado, ¿no?, con compañeros y compañeras ya en este formato semipresencial del que el COVID nos ha privado durante tanto tiempo. Creo, Andrés, recordar que la última vez que nos acompañaste fue precisamente en Laredo con Charo Losa, la alcaldesa de Laredo, retomando aquellas jornadas de memoria histórica que precisamente impulsábamos, ¿no?, desde la Dirección General de Memoria Histórica y Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria. Y comparto contigo muchísimas reflexiones y, evidentemente, cada uno de los conocimientos que nos has aportado, ¿no? Pero es verdad que nos reconocerán por nuestros hechos, no solo por nuestras palabras. Y esta legislatura arrancó en Cantabria con un hito no menor y que no ha sido motivo de pocas discusiones, ¿no?, por parte de la bancada de la derecha que hoy has conocido en el Parlamento de Cantabria. Esta es la primera legislatura en la que el Gobierno de Cantabria tiene una dirección general específica, una dirección general de memoria histórica y patrimonio cultural, que precisamente lo que pretende, por un lado, es hacer avanzar esta ley, una ley que se quedó
a las puertas de ser tramitada la pasada legislatura y que esta legislatura, en el año 2019, diciembre del 19, ya registramos en el Parlamento de Cantabria. Creo que no hace falta hablar de lo que ha pasado en el año 2020 y del tiempo que nos ha restado, ¿no?, de tramitación administrativa en el Parlamento, pero la verdad es que celebro que hoy por fin hayan empezado esas comisiones parlamentarias y que tú, Andrés, hayas sido quien haya dado voz a la importancia, ¿no?, de desarrollar una ley como esta en Cantabria. Un documento completo y acertado en el que creo que no es justo que nadie pretenda ponerse medallas, sino es una medalla compartida de los demócratas convencidos de Cantabria y, evidentemente, de las personas que les han escuchado desde el Partido Socialista de Cantabria. Hoy has podido comprobar cómo somos la única voz progresista en ese Parlamento que defiende y que hace avanzar la democracia en nuestra comunidad autónoma, y por eso ese compromiso y esa manera de trabajar. Yo quiero también agradecer a Zoraida, a Mario, el trabajo que vienen haciendo desde los grupos de trabajo de memoria histórica del Partido Socialista de Cantabria y que nos han permitido avanzar a un ritmo mucho menor del que nos hubiera gustado, pero que nos permiten, por ejemplo, estar hoy aquí, ¿no? No he podido seguir de lleno las intervenciones del Parlamento de Cantabria, pero escuchándoos tanto a Noelia, nuestra portavoz y secretaria de organización, como a ti, Andrés, en esta jornada semipresencial del Partido Socialista de Cantabria, me puedo hacer una idea de lo que ha pasado aquí, ¿no? De una derecha que le cuesta reconocer que en el 36 hubo un golpe, un alzamiento militar contra un régimen democrático en nuestro país, y que después de una guerra vinieron años largos de dictadura y de represión sobre quienes no ganaron la guerra. Y esto es importante decirlo y también entenderlo, porque es verdad que la historia está ahí, no venimos a escribirla. Simplemente creo que esta ley viene a dar derechos a las familias de aquellas víctimas que quieren reconocer cómo sus antepasados fueron vilmente privados de libertad o arrebatados de su vida. Y, por supuesto, una vez que hay una ley, hay un derecho, y por lo tanto el Gobierno de Cantabria, tiene el compromiso de garantizar el avance y el desarrollo de esta ley. Ese censo de víctimas, ese mapa de fosas, esos procesos que se van a regular de las exhumaciones que haya que llevar adelante, la regulación y el reconocimiento de los lugares de memoria en Cantabria y esa identificación e inventario de los mismos, el paso definitivo en la prohibición de símbolos franquistas y también de la exaltación del franquismo en Cantabria, el acceso a la documentación, el banco de ADN o la protección documental de toda la historia que quede atesorada de aquella época, y, por supuesto, el reconocimiento a las asociaciones memorialistas de Cantabria que vienen persiguiendo con ahínco la aprobación de esta ley. Para todo eso, además, la ley contempla herramientas que van a obligar al Gobierno de Cantabria, sea este o sea el que tenga que ser elegido por los cántabros y por las cántabras, a desarrollar y a seguir avanzando en la tramitación de esta ley. Un Consejo Cántabro de Memoria Histórica que precisamente es un órgano de participación, un órgano que va a venir a pedir cuentas al Gobierno de los cumplimientos de esa ley, que además fija fechas concretas para la elaboración de estos mapas de fosas o también del censo de víctimas. Y, por supuesto, un plan de memoria histórica, que al fin y al cabo lo que pretende ser es un manual de instrucciones sobre cómo desarrollar a futuro esta ley, y que, desde luego, en el plano del Gobierno, tanto Zoraida como yo nos vamos a marcar la máxima celeridad en la puesta en marcha de los compromisos de la ley. Creo que es una responsabilidad, es como tú explicas, Andrés, pasar de las palabras a los hechos, y que nos reconozcan precisamente por blindar los derechos de los cántabros y de las cántabras a los socialistas de Cantabria. Yo voy a ser muy breve, pero no quiero perder la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras alguna de las experiencias que la Dirección General de Memoria Histórica nos ha dado al Gobierno de Cantabria. Quizá uno de los capítulos más intensos y más emotivos fue la exhumación de Eloy Campillo, un alcalde pedáneo de Vejes, en Asturias, y había sido ajusticiado por los maquis y había sido arrojado a una sima, la sima Topinoria, después de que le hubieran
pegado un tiro. La historia más o menos es esta, está relatada en los libros y llegamos allí, Zoraida y yo, con el equipo de la Consejería de la Dirección General de Memoria Histórica, precisamente alentados por los familiares de Eloy Campillo, los descendientes de Eloy Campillo, y también por las asociaciones memorialistas que habían hecho un trabajo excelente de documentación para saber que Eloy estaba allí y que podíamos recuperar sus restos y, sobre todo, reconocer la historia. Apareció hasta el casquillo de bala y la verdad es que a mí todavía me hace sentir, cuando recuerdo este episodio, muchísima emoción, ¿no? El abrazo de los nietos de Eloy, que estaban allí con nosotros cuando descubrieron primero el casquillo y cuando subieron desde la cima los restos de su abuelo, y cuando ya después, en el mes de diciembre, se los entregaron a la familia. De verdad que es un testimonio digno de ser escuchado, porque lo que nos hace ver es que esta ley, es que estos derechos son para todos, que no es una ley de izquierdas, que no es una ley que persiga a los que perseguían desde la derecha a los que no ganaron la guerra. Es una ley para garantizar derechos a todas las familias de Cantabria que quieran recuperar, honrar la memoria de aquellos a quienes les robaron la voz, o lo que es peor, ¿no?, la vida. Creo que tenemos un trabajo por delante excelente, un reto alentador, ¿no?, al que llevamos gracias, como siempre explico, ¿no?, los gobiernos siempre llegan o siempre dan un paso después de que lo dé la sociedad. En este caso, en el gobierno de Cantabria llegamos mucho más tarde, ¿no?, porque la sociedad dio pasos allá por el año 2007, el gobierno de España dio pasos en el año 2007 y el gobierno de Cantabria llega al año 2021 para aprobar su primera ley de memoria histórica y democrática. Llegamos en este momento y desarrollaremos esta ley. Con esto también dejaremos de sufrir el ataque de la derecha en el Parlamento de Cantabria acusándonos de sectarios por desarrollar a través de la Dirección General de Memoria Histórica acciones como las que os he relatado de Eloy Campillo, o el apoyo a los ayuntamientos de Cantabria a cumplir con esa ley estatal del año 2007 de eliminación de los símbolos franquistas en las calles de Cantabria. Esto es una realidad a la que seguimos asistiendo todavía hoy, pero es verdad que Cantabria será un lugar mucho más justo si desarrollamos esta ley, si la conseguimos aprobar este año y si la llevamos adelante. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias, Zoraida y Noelia, por haber sacado adelante esta jornada. Y, por supuesto, gracias a todos los colectivos memorialistas de Cantabria que nos han acompañado, que nos han empujado, a los socialistas también desde el gobierno, desde las instituciones, para poder dar este paso hoy o en los próximos meses para que Cantabria sea una tierra más justa con la democracia. Muchas gracias, Pablo. Te dejamos seguir cuidando de la familia. Espero y deseo que todo vaya bien. No sé si habéis oído que tengo que salir corriendo por una emergencia. Bueno, nosotros aquí... Gracias. Gracias. Nosotros aquí seguimos con este encuentro y antes de finalizar, si consideráis una última pregunta. No, no hay ninguna más. Pues yo creo que terminamos porque se nos va el plazo. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchas gracias, Andrés, como siempre, por venir siempre que te llamamos y por estar siempre... Bueno, pues ser tan simpático, tan majo con el PSOE de Cantabria, ¿no? Estamos encantados de tenerte. Y nada más.